Hoy he venido a hablaros, hermanos, de un tema bastante importante en la vida cristiana, y es la bendición de Dios. ¿Por qué he venido con este tema hoy? Porque realmente esta semana tengo un testimonio que dar y lo voy a anticipar aquí directamente. Como ya sabemos, veníamos tiempo orando para que Dios tuviera un trabajo para mí, y tardaba, hasta que, bueno, pues ha llegado un momento que, así sin ton ni son, me ha llegado un trabajo. Sí. Y bueno, además también tiene que ver con mi formación, o sea que está muy bien. Empezaré a trabajar, bueno, he empezado ya a preparar cosas y demás como profesor de saxofón en Museros, en la escuela de Museros. Y pues nada, estoy ya con los preparativos y las cosas. Sí, aunque no es un salario muy alto, es muy poquito, porque las escuelas de música pues... Pero es una bendición porque es un contrato, es fijo y por lo menos una remuneración al mes, pues de gran bendición para mí. Y por eso pues quiero dar gracias hoy al Señor y he traído esta palabra, ¿no? Después los reprueba y le pone clases de recuperación. Bueno, pues empiezo. La palabra bendición aparece una y otra vez en la Biblia y no solo se refiere a bienes materiales, sino también a la presencia de Dios en nuestra vida, guiándonos, protegiéndonos y dándonos su paz, que solo con eso ya es una gran bendición. Vamos a ir al Salmo, capítulo 23, versículo 1, donde el salmista declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí podemos ver que la bendición no es simplemente tener todo lo que queremos, sino que también es confiar en que Dios es nuestro proveedor, que Dios nos va a proveer. Su bendición asegura que bajo su cuidado tendremos todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual y material. De hecho, yo siempre oraba a Dios y le pedía que proveyera, ¿no? Que proveyera en todas las cosas que necesitáramos. Lo digo por la palabra proveedor, porque me recordaba eso cuando lo hacía, la palabra. Podemos ir ahora a Deuteronomio, capítulo 28, versículo 2, en el que Dios nos promete lo siguiente: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Este versículo aquí, pues, nos está recordando el Señor que la obediencia a Él, la obediencia a Dios, es clave para experimentar su bendición. No solamente es cuestión de pedir bendiciones, sino de vivir de acuerdo con su voluntad, sabiendo que así sus bendiciones nos alcanzarán. La bendición de Dios también incluye su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Si vamos a Números, capítulo 6, versículos del 24 al 26, ahí encontramos una hermosa bendición que nos da una imagen completa del favor divino. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta bendición habla de la protección, la gracia y la paz que Dios nos ofrece constantemente. Porque a veces hay bendiciones que nos vienen simplemente por su gracia. Además, también Jesús, en Mateo, capítulo 5, versículos del 3 al 10, nos enseña sobre las bienaventuranzas, que a su vez también son bendiciones. Centrándonos en la primera bienaventuranza, Él nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya solo leyendo esta, podemos ver que estas bendiciones son diferentes a las que el mundo ofrece. Son bendiciones eternas,
que nos llenan de gozo, esperanza y una conexión profunda con el Padre Celestial. Por último, podemos ir a Proverbios, el libro de Proverbios, al capítulo 10, versículo 22, en el que podemos leer: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Las bendiciones que vienen de Dios son completas y perfectas. No traen ni dolor ni preocupación, porque provienen de su bondad y amor eterno. A veces las bendiciones no se ven como esperábamos, porque a veces tardan mucho o por la causa que sea. No viene como nosotros lo estamos esperando, no como nos gustaría. Pero siempre son para nuestro bien, siempre vienen cuando Dios lo quiere y cuando es el mejor momento para nosotros. Las bendiciones de Dios no son siempre materiales o visibles, pero están presentes en cada área de nuestras vidas. Están siempre ahí, aunque no nos dé la sensación a veces de que no y estemos desesperados, ¿no? Pero al vivir en obediencia, confianza y comunión con Dios, experimentamos sus bendiciones de maneras que transforman nuestro ser interior. Así que, hermanos, que podamos reconocer sus bendiciones cada día, las bendiciones de Dios, Señor, cada día, y que podamos vivir con corazones agradecidos, sabiendo que somos bendecidos para a su vez bendecir a otros. Eso también es importante. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude con esto, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a ser agradecidos, a que podamos darnos cuenta de las bendiciones de las que tú nos provees cada día. Que nos demos cuenta de que tú estás con nosotros, Señor, cada día, en cada momento, y que por muy difícil que parezca, por mucha desesperanza que tengamos, que no perdamos la fe, porque tú siempre vas a estar ahí para bendecirnos cuando menos nos lo esperemos, Señor. Gracias por todo, Señor. Y te pido que tú nos ayudes a mantenernos firmes y a no perder la mirada en ti, Señor. Porque tú siempre estás ahí y siempre vas a responder de una forma o de otra, aunque no nos lo esperemos, o de la forma en la que nosotros no nos esperásemos que ocurriera, ¿no? Pero eso, Señor, en tu nombre, que nos ayudes a no perder el horizonte en ti, a no perder la mirada en ti, Señor. Que puedas bendecirnos, Señor, cada día de nuestras vidas, que puedas seguir bendiciéndonos y puedas seguir ayudándonos a cada uno de nosotros para poder llegar a lo que tú tienes para nosotros, Señor, y poder quitarnos toda preocupación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, y como sabéis, pues estamos estudiando el libro de los Hechos, aprendiendo un poquito del inicio de la iglesia cristiana en el libro de los Hechos y recordando un poquito cuando estudiamos Cristología. ¿Se acuerdan cuando estudiamos algunos aspectos de la Cristología? Mencionamos un personaje que sale en los Evangelios que dice la palabra en el mismo Evangelio que el Señor había hablado a su vida y le había dicho que él no moriría, que él no vería la muerte hasta que sus ojos vieran al Mesías, al Cristo. Entonces se la pasaba por ahí cerca ahí del templo y esperando ver la promesa del Mesías materializada, ¿no? Y dice la palabra que un día, pues Jesús, los padres de Jesús llevaron al bebecito Jesús, al niño pequeño, al templo para presentarlo, según era la costumbre, y para ofrecer los sacrificios en agradecimiento, ¿no? Lo llevaron al templo, pues ahí se toparon con este señor llamado Simeón. Y dice la palabra que Simeón pudo ver con sus propios ojos la salvación de Dios. Y si recordamos brevemente en Lucas capítulo 2, versículos del 29 al 32, las palabras de Simeón que quedaron plasmadas en las Escrituras, Lucas 2, del 29 a 32, leemos de la siguiente manera. Esto es Simeón hablando y dándole gracias a Dios por la oportunidad de haber visto al Salvador de la humanidad, aunque sea un bebecito, no sé si alcanzó a verlo allí en la cruz o sacrificándose o incluso resucitado, pero sí que sabemos por el testimonio de la Escritura que lo vio pequeñito. Y Simeón dijo las siguientes palabras: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Es decir, ahora yo me puedo morir tranquilo. ¿Por qué?
conforme a tu palabra, dice, porque había una palabra sobre él que no moriría hasta que viese el Mesías. Porque han visto mis ojos tu salvación, versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Versículo 32, luz para revelación a los gentiles, a los extranjeros, y gloria de tu pueblo Israel. Curiosamente, Simeón cita la frase luz para revelación a los gentiles, profetizando, sin ser profeta probablemente, que la salvación de Dios iba a extenderse, iba a ir más allá de los límites de Israel, iba a alcanzar al pueblo gentil, ¿no? Y esa promesa, pues ya la estamos viendo en el libro de los Hechos, ¿no? En capítulos pasados vimos cómo el Evangelio comenzaba a salir de Jerusalén para llegar a Samaria, ¿no? Ya vimos también en capítulos pasados cómo Felipe le predica a un etíope y se lleva el Evangelio, se lleva la semilla a Etiopía, y así pues también en Damasco, en donde estuvo Pablo cuando se le apareció al Señor en el capítulo 9. Y esa promesa que en principio arropaba únicamente al pueblo judío, ahora se había extendido para el pueblo gentil, a todos los confines de la tierra, ¿no? Y la semana pasada ya veíamos un episodio en la cual unos hombres habían acompañado al apóstol Pedro a la casa de un centurión romano. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el centurión romano? Cornelio, ese mismo, ¿vale? Y estos quedaron atónitos, perplejos, no podían creer, ¿no?, que el Espíritu Santo caía y se manifestaba también en personas que no eran judías, en personas romanas, incircuncisos, comegambas, ¿no?, totalmente ajenos a la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel en la persona del padre Abraham. Y en Romanos capítulo 9, todo esto pues a título de introducción, el apóstol Pablo pinta un cuadro de la herencia cultural, religiosa del pueblo judío. Esto es lo que los israelitas tenían. Esto lo comenta el apóstol Pablo hablando precisamente de Israel en la carta a los romanos. La voy a leer en una versión que es la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra en Romanos 9, del 4 al 5, ellos son el pueblo de Israel. Esto lo está diciendo Pablo de los israelitas. Y mira lo que los israelitas tenían en su andamiaje, en su bagaje, en sus maletas socioculturales y religiosas. Elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Los israelitas fueron elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él, Dios, les reveló su gloria. ¿A quién se lo reveló? A los israelitas. Hizo pacto con ellos y les entregó su ley. ¿Hizo pactos con quién? ¿Con los fenicios? ¿Con los chinos? ¿Con los catalanes? No, con los israelitas. Hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Todo esto lo habían recibido el pueblo judío, lo habían recibido los israelitas. Versículo 5, Abraham, Isaac y Jacob, los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a la naturaleza humana, pues obviamente. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y es digno de eterna alabanza. Amén. Este era, queridos hermanos, el bagaje cultural y religioso del cual gozaba el pueblo de Israel, ¿no? Ellos lo tenían y ellos sabían que lo tenían, ¿no? Por eso Pedro le sale a Cornelio, si se recuerdan la semana pasada, con esta perlita que le dice, imagínate, ¿se acuerdan que él va a la casa de Cornelio y le dice, Cornelio, tú sabes cuán abominable es para un judío juntarse con un gentil? Allí Pedro haciendo amigos, ¿no? Cuán abominable. ¿Por qué? Porque cuando una persona judía se juntaba con un gentil, ceremonialmente quedaba manchado, quedaba impuro.
Entonces ellos intentaban por todos los medios quedar puros delante de Dios desde el punto de vista ceremonial. Y ya no te digo sentarse a la mesa. Sentarse a la mesa con un gentil era, pues, y comer su comida era lo más abominable que un judío podía hacer, ya que ellos sabemos que no comían nada impuro, ¿verdad? Habían animales que eran impuros y no los comían. Y aún si se sentaban a la mesa con un no judío y comían animales puros, comida pura, aún corrían el riesgo de que esta comida no había sido preparada conforme al rito judío, ¿no? La carne tenía que ser desangrada de cierta manera. Aún no podían combinar ciertos alimentos, aunque fuesen puros y habían alimentos que no los podían combinar. Entonces se arriesgaban a que en una mesa con un incircunciso, con un extranjero, ellos comiesen comida que no podían combinar o alimentos que habían sido sacrificados incluso a los ídolos, ¿no? Entonces, todo esto, ellos se guardaban celosamente de todas estas cosas, porque formaban parte de su cultura religiosa, de su religión, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Las profecías, el pacto, la gloria, ellos cuidaban de profanar estas cosas porque habían sido un regalo que Dios le había dado exclusivamente a ellos, ¿no? Entonces ellos manejaban todo eso con pinzas, ¿no? Ellos tampoco se mezclaban con otros pueblos, no se cruzaban con otros pueblos. De hecho, una de las cosas por las cuales los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí era porque los judíos sabían que los samaritanos se habían mezclado con otras razas, con otros pueblos, ¿no? Y los samaritanos pues veían pues, a los judíos también como los perfectinos allí de, ay, sí, los santurrones, y tal. Entonces tampoco se hablaban entre sí, ¿no? Por eso eran repudiados por los judíos, porque se habían mezclado con otros pueblos, ¿no? Y la narrativa del libro de los Hechos, queridos hermanos, está llegando a un punto de no retorno en cuanto al crecimiento de la iglesia gentil y cómo los cristianos judíos estaban asimilando este fenómeno. Era muy difícil, era muy complicado para ellos comprender que el Dios Todopoderoso, que les había dado tantas cosas, la gracia, la adopción, las promesas, los profetas, Jesucristo mismo, ahora estaba prodigando esa gracia al pueblo gentil. Era muy complicado para entenderlo, ¿no? De hecho, Pablo, cuando estudiamos la carta a los romanos, Pablo en el capítulo 9, hablando precisamente del pueblo de Israel, tiene que decir, pues Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y si Él tuvo misericordia del pueblo hebreo, pero también le da la gana de tener misericordia de otros pueblos, pues esa es cosa de Dios. Y sigue diciendo la carta, no depende del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia, y punto, y te aguantas, porque así funcionan las cosas, ¿no? De hecho, menciona un pasaje en el mismo capítulo 9 de Romanos, del profeta Isaías, en donde dice, yo voy a llamar a un pueblo que no es mío, le voy a llamar pueblo mío, a una que no era mi amada, le voy a llamar amada, y allí estamos metidos nosotros, en el paquete, ¿no? De allí podemos entender lo difícil que era para el pueblo judío, entender que esas cosas tan exclusivas de ellos, ahora la estaban viviendo los gentiles, ¿no? A través de los méritos del sacrificio de Jesucristo y del don del Espíritu Santo. Hechos 11, capítulo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿se acuerdan que Pedro fue allí, a Cesarea de Siria, Cesarea de Palestina, perdón, en donde estaba Cornelio? Él regresó a Jerusalén, y cuando regresó a Jerusalén, dice que disputaban con él, o sea, le estaban discutiendo con él, hasta el punto de ser una disputa, una pelea, los que eran de la circuncisión. Los que eran de la circuncisión seguramente se refiere a judíos, cristianos, pero nacidos en el seno del judaísmo, ¿no? Circuncidados, que guardaban la ley y todo eso, pero que habían conocido y que habían aceptado a Jesucristo. Pero le estaban llamando la atención a Pedro y le estaban diciendo, ¿por qué has entrado, versículo 3, en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos?
Pedro, estás dándole la espalda a toda nuestra herencia maravillosa que Dios nos ha regalado, a toda nuestra exclusividad como pueblo, como niña de los ojos de Dios. Y te estás convirtiendo en una persona impura ceremonialmente, ¿no? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido diciendo. Y aquí pues nos vamos a saltar estos versículos porque Pedro lo que hace es contar la misma historia que ya hemos visto en el capítulo 9. Estaba orando allá arriba, vi una visión bajo un lienzo con los animales, el Señor me dijo, come y mata, mata y come, primero mata y después come, pues si no te muerden, y él le dijo, pues no voy a comer nada impuro, no llames común impuro a lo que yo he creado y tal. Entonces la historia, ¿no?, del lienzo, ¿no?, y se lo repite 3 veces. Y después comenta cuando llegan los siervos del centurión y él va a orar por Cornelio y tal, y todos pues reciben al Espíritu Santo allí, ¿no? Le cuenta la historia completa. Básicamente es el mismo relato, excepto por 2 o 3 elementos que Lucas añade en la narrativa de Pedro. Uno de los elementos es que cuenta cuántas personas fueron con él desde Jerusalén hasta Cesarea, que dice que fueron 6 hermanos, fueron 6 con él. Los que se quedaron perplejos cuando vieron al Espíritu Santo caer sobre los romanos, eran 6 personas, eran 6 cristianos que acompañaron a Pedro, ¿no? Y también comenta Pedro que se acordó las palabras de Jesús, que también están en los evangelios, versículo 16, cuando ocurrió esto, que había caído el Espíritu Santo sobre los romanos que estaban allí, sobre Cornelio, su familia y sus amigos íntimos. Entonces, dice Pedro, versículo 16, me acordé de lo dicho por el Señor, se acordó de lo que dijo Jesús, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pero dijo, esto es lo que está pasando aquí, también está pasando con el pueblo gentil. Era una novedad para ellos, difícil de asimilar, pero lo estaban haciendo, ¿no? Y dice el versículo 17, si Dios, pues, les concedió, ¿a quiénes? A los gentiles, el mismo don, el mismo regalo que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron los que estaban allí, los judíos que estaban con Pedro, que le habían llamado la atención, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El testimonio de Pedro sirvió para que ya a estas personas fuesen entendiendo poco a poco que el evangelio también era para los gentiles y se le estaba metiendo en la cabeza y en el corazón. En los versículos siguientes, Lucas sigue narrando otros episodios de la iglesia primitiva. Versículo 19, nos vamos saltando un poquito más adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Esto hay que explicarlo un poquito. Si se recuerdan bien, en los domingos anteriores, la muerte de Esteban, que estaba Pablo allí, ¿no? ¿Se acuerdan? Sirvió para que fuera como un detonante en un periodo de persecución muy violento para la iglesia, ¿no? Mataron a Esteban y como que se envalentonaron los judíos cuando vieron eso y comenzaron a perseguir los que estaban predicando la palabra a la iglesia de manera muy violenta, ¿no? ¿Y qué hizo la gente? Pues la gente se empezó a ir. Pues, recuerden que había mucha gente que había regresado del exilio, seguramente tendría familia todavía en otros lugares, tendría casa en otros lugares, tendría contactos, pues dijo, pues si esto se hace así, si nos están persiguiendo, nos vamos. Y mientras se iban, predicaban la palabra del Señor. Y esta gente se asentó en diversos lugares alrededor de Israel, en donde no había esa persecución. Y dice la palabra que de los que se habían esparcido, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Entonces nos vamos a ubicar un poquito en el mapa donde queda Fenicia, Chipre y Antioquía. Si se recuerdan, Israel es como una franja que está larguita, ¿no? Y está al oeste, está el mar Mediterráneo.
Chipre es la isla que hoy todos conocemos como la isla de la República de Chipre, que está pues allí también en el mar Mediterráneo, al norte de donde está el territorio de Israel. Al frente, en las costas, justo estaba lo que hoy en día conocemos como Asia Menor, que es Turquía, en el sur de Asia Menor, en el sur, pero ya cogiendo ya para la parte de Israel, está Antioquía, que todavía se llama así, es una ciudad que se llama Antioquía. Y también tenemos la región de Fenicia, que pues está en la parte en el norte de Israel, donde más o menos lo que hoy en día pues conocemos como Siria y el Líbano, ¿vale? No sé si más o menos estáis ubicados. La franja de donde está la tierra de Palestina, de Israel, ¿no? Aquí está el mar Mediterráneo, por aquí hay una islita como a 200 y pico kilómetros de la costa que se llama Chipre. Por aquí arriba está el Líbano, Siria, eso era el territorio fenicio, y un poquitito más arriba, antes de entrar a Turquía, estaba la ciudad de Antioquía. Bueno, esas son las ciudades de las cuales estábamos hablando aquí. En esas ciudades habían asentamientos judíos, habían personas que ya se habían venido y habían barrios muy grandes que eran pues, donde vivían judíos. Pues los del exilio de Jerusalén pues se fueron allí. Unos se fueron para Antioquía, otros se fueron para Chipre y otros se fueron para la región de los fenicios, ¿no? Cuando fueron esparcidos, ¿no? Eso es lo que nos está relatando el evangelista Lucas, ¿no? Y dice el versículo 20, pero anteriormente lo que dice es que todos esos que se fueron no le predicaban a más nadie, sino a los mismos judíos. O sea, ellos llegaban a vivir en los barrios judíos y le predicaban de Jesús, pero le predicaban solo a sus connacionales, a sus primos, a sus familias, a los judíos, ¿no? Versículo 20, pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene. Pues aquí tenemos un lugar más. Chipre ya sabemos que es la isla. Cirene, en este caso, está muy lejos. Está en lo que hoy en día es Libia, que es, pues tenemos Israel. Israel después empieza pues Egipto, y al oeste de Egipto está lo que hoy en día es Libia. Por aquí estaba Cirene, ¿vale? Habían personas que habían venido de Cirene y de Chipre, dice la palabra, versículo 20, los cuales entraron en Antioquía, se fueron para Antioquía, unos misioneros, hablaron también a los griegos. Entonces, ¿qué pasó allí? Que habían extranjeros de África, que venían de Cirene y de Chipre, que eran cristianos extranjeros, la Biblia también los llama griegos, ¿no? Que entraron a predicar a quienes los judíos cristianos no les estaban predicando, porque los judíos cristianos le estaban predicando solo a los de ellos, a los judíos. Entonces el Señor hizo que de Cirene, de allí de bien lejos, y de Chipre, vinieran como misioneros extranjeros a predicarle a los extranjeros de Antioquía. Y yo creo que el versículo 20, hermanos, quiere dar un giro a los acontecimientos, ¿no? Ya que es probable que en Cirene y en Chipre se hayan instaurado pues, iglesias importantes y haya crecido el evangelio por su parte allí, sin necesidad de que los apóstoles hayan enviado personas ni nada. Es el evangelio y el Espíritu Santo haciendo la obra y expandiéndose, que hayan enviado de esas iglesias misioneros para predicar la palabra allí en Antioquía. Y Lucas está haciendo esta referencia porque dicen algunos historiadores que es muy probable que Lucas haya conocido el evangelio precisamente por esta gente. Lucas era un médico de Antioquía, de allí, era extranjero, no era judío, que conoció al Señor allí en Antioquía. Y es muy probable que haya conocido al Señor cuando estas personas de Cirene y estas personas de Chipre fueron a Antioquía a predicar la palabra de Dios. Es probable que Lucas haya dejado esta parte allí precisamente por este testimonio, ¿no? Cirene estaba mucho más lejos de lo que estaba Chipre, ¿no?
Y da la impresión, hermanos, que esto es un poquito a título especulativo. Lo podéis revisar en casa, pero yo creo que hasta cierto punto tiene mucho peso, ¿no? Lucas lo que quiere dar a entender es que, al menos en lo que a Antioquía se refiere, ¿no? Es que en la dispersión de los que salieron de Jerusalén para predicar a los judíos en Antioquía, es que Dios tuvo que utilizar creyentes gentiles de Chipre y de Cirene para predicar al pueblo gentil en Antioquía, ¿no? Y yo creo que Pablo quiere como hacer ese énfasis en que ya que los judíos no estaban predicando a todo el mundo, a todos los gentiles, sino que solamente le estaban compartiendo el evangelio a los de su misma raza, Dios tuvo que utilizar a gentiles extranjeros para ir a Antioquía a predicar la palabra del Señor. Y al final del versículo 21 dice la palabra, y la mano del Señor estaba con ellos, o sea, con los que habían venido a predicar, extranjeros, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Este es un versículo muy interesante porque es un triunfo de la iglesia. ¿Por qué es un triunfo? Porque extranjeros que no tenían nada que ver con los apóstoles, que no tenían nada que ver con el evangelio que había salido, bueno, sí tenían que ver porque el evangelio salió de Jerusalén, pero en algún momento se convirtieron allí en Cirene, se convirtieron en Chipre y todo eso. El evangelio creció tanto que enviaron extranjeros hasta Antioquía, ¿no? Y lo bonito, o por lo menos eso es lo que me parece a mí, es que en este relato no figuran nombres, no figuran protagonistas de ningún tipo. No, allí estaba el apóstol, y allí estaba el evangelista, y allí estaba el profeta. No, misioneros anónimos salieron de aquí, llegaron aquí y el Señor hizo una obra preciosa porque la mano de Dios estaba con ellos y el evangelio pues siguió extendiéndose, sin protagonistas, sin nombres, sin títulos, sin nada. Y a mí me gusta esta parte precisamente por eso, ¿no? Versículo 22. Llegó la noticia de que de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Recuérdense que en Jerusalén pues estaban los apóstoles y los apóstoles pues tenían autoridad y los apóstoles estaban allí ya con su iglesia más o menos conformada, con sus apóstoles a los cuales todo el mundo respetaba porque eran los que Jesús había elegido, ellos mismos habían elegido los diáconos, estaba conformándose una iglesia con cierta forma, ¿no? Y llegaron a oídos de ellos de que el evangelio se estaba extendiendo en Antioquía y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Bernabé, si se acuerdan, salió en el capítulo 4. De hecho, Bernabé era el hijo de Consolación, el que había vendido una propiedad y trajo el dinero allá a los pies de los apóstoles, ¿no? Y parece ser que lo eligieron de delegado y lo enviaron allí hasta Antioquía, ¿no? Y Bernabé cuando llegó, dice el versículo 23, ¿qué hizo? Pues inmediatamente se puso a hacer el curso de catecumenado a todos los recién convertidos y vamos ahora a hacer el curso, introducción de párvulos a cristología, neumología y tal. Mira lo que pasa en el versículo 23. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Lo que me da la impresión a mí por este versículo es que él llegó y todo el trabajo estaba hecho. Lo que vio fue que la gracia de Dios había estado sobre los hermanos en Antioquía y que les dijo, van bien muchachos, sigan fieles allí. Es lo que me llama la atención de esta parte de la palabra. Dice 24, porque, hablando de Bernabé, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El relato bíblico dice que Bernabé se fue a Tarso porque Pablo estaba allí. Si recordamos un capítulo o dos atrás, cuando Pablo regresó de Damasco, 3 años después de su conversión, fue a Jerusalén a encontrarse con los apóstoles. Solamente pudo estar con Pedro un par de semanas y con Jacobo, y se quedó allí un tiempo, comenzó a predicar, se ganó
la antipatía de los mismos que se habían ganado la antipatía de Esteban, ¿no? Y pues empezaron a resolver de matarlo. No, esto lo vamos a matar porque tal. Pero se acuerdan también que él regresó y no lo querían recibir porque le tenían miedo, ¿no? Era Pablo, el que mataba a la iglesia. Y precisamente Bernabé es el que coge a Pablo y los trae a los apóstoles y les dice, no, que se le apareció al Señor y el hombre ha cambiado, que sí que doy fe del testimonio de Pablo, ha cambiado, que ahora es de los nuestros, ¿no? Y Pablo se quedó allí pues un tiempo y pues ahora los judíos griegos querían matarlo, ¿no? Y como querían matarlo, dice la palabra que lo llevaron para Cesarea y de Cesarea lo mandaron para Tarso. Y ahí Lucas se olvida un poco de Pablo. Y Pablo probablemente todo ese tiempo estuvo en Tarso, en su lugar de origen, porque Pablo era de Tarso, allí era un poquito más al norte de Antioquía, en Turquía, lo que hoy es Turquía, y se quedó seguramente predicando la palabra, pues ejerciendo su apostolado, ¿no? Pero pues había un silencio en el libro de los Hechos al respecto, ¿no? Y dice la palabra que como Antioquía estaba relativamente cerca de Tarso, pues Bernabé dice, pues ahí está mi amigo Pablo, que yo lo conozco y predica bien el hombre y está allí con el Señor. Se lo mandó a buscar, lo encontró y se lo trajo a Antioquía y se quedaron un año Bernabé y Pablo enseñando y predicando la palabra del Señor en Antioquía. De Antioquía a Tarso, pues hay unos pocos días de distancia andando. Se quedaron predicando un año, ¿no? Antioquía, queridos hermanos, se convierte con el tiempo en un centro cristiano muy, muy, muy importante. Con el tiempo se va a convertir en uno de los patriarcados más importantes del cristianismo, de la pentarquía que se conoce, ¿no? Que habían 5 patriarcados importantes, ¿no? Y al principio toda la gestión apostólica se hacía desde Jerusalén. Allí estaban los apóstoles. Entonces, cuando ocurría algo, ya vemos que los apóstoles mandaban a alguien un poquito para gestionar todo lo que estaba ocurriendo con la iglesia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó en Jerusalén? Que se estaba acercando un tiempo complicado para Jerusalén. En el año 70, un general llamado Tito entra en Jerusalén. En Israel, ¿se recuerdan que el Imperio Romano estaba sobre Israel? Y comenzaron a surgir algunos focos como por decir, de estos parecidos a los independentistas que tenemos aquí, pero de verdad, que peleaban de verdad y tiraban flechas y peleaban y ponían bombas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y los romanos dijeron, tenemos que acallar a estos que se están levantando. Entonces comenzó una guerra que en el año 70 terminó con los romanos entrando a la ciudad de Jerusalén, destruyendo completamente el templo lo destruyeron. A partir de ese momento se acabó el sacrificio, se acabó el ir al templo a orar, todo este tipo, que no había hasta el día de hoy, hasta que hagan pues el tercer templo. Eso fue un antes y un después para Jerusalén. Jesús mismo lo predijo, dijo, no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Y eso fue lo que ocurrió en el año 70. Y los que quedaban prácticamente en Jerusalén eran los apóstoles, y es probable que en ese momento ni siquiera estuviesen allí. ¿Qué pasó con los judíos respecto a los cristianos? Los cristianos estaban en otra onda. Ellos no se metieron en el conflicto peleando contra los romanos, porque ellos estaban en la onda de predicar la palabra del Señor, de amarse, de ser luz, de ayudar al prójimo. No se metieron en ese conflicto. Y a partir de allí, en el año 70, es como que se hizo como una especie de línea divisoria muy, muy, muy tajante, muy, muy, muy férrea entre el judío y el cristiano. A veces le dijeron, es como que los cristianos se han separado completamente de la cultura y de nuestra religión.
de nosotros como pueblo, como etnia, y pues los separaron completamente. De hecho, a partir del año 70 ni siquiera les permitían entrar en las sinagogas, las que habían quedado allí en Jerusalén, a los cristianos. Entonces como que se hizo una división muchísimo más importante. Pero ¿qué pasaba? Que en lugares como en Antioquía el evangelio había crecido mucho y ahora Antioquía se vuelve una de las, digamos, la sede apostólica más importante incluso que Jerusalén, por todo eso que había pasado en Jerusalén, ¿no? Y allí se fue Pedro para allí, para Antioquía. De hecho, a Antioquía se le atribuye, a la iglesia de Antioquía se le atribuye que la haya sido fundada por Pedro y por Pablo. De hecho, hoy en día tenemos a la iglesia ortodoxa de Siria, ¿no? Que es la que viene de allí, de la iglesia de Antioquía. Ellos tienen su patriarca, ¿no? Igual con más o menos parecido al Papa de Roma, ¿no? Que dice que vienen también sucesión apostólica desde Pedro, ¿no? Entonces, unos dicen que también vienen de Pedro y otros también dicen que vienen de Pedro. Pues eso son cosas de ellos, ¿no? Que digan que lo que ellos crean, ¿no? De todas maneras, pues hasta hoy en día todavía pues esa iglesia es una iglesia importante, es la iglesia católica ortodoxa, ¿no? Y pues también tiene pues un bagaje histórico muy importante porque nació allí en Antioquía, ¿no? Entonces pues vienen de allí. Fue muy importante según la tradición, ¿no? Y el capítulo 11, queridos hermanos, concluye con un episodio en donde el profeta predice, se levanta un profeta y predice que va a haber un periodo de hambre en el Imperio Romano, y la iglesia de Antioquía, que ya era una iglesia apostólica que ya se manejaba por ella, manda una ofrenda a la iglesia de Judea, allí en Israel, y precisamente va Pablo y Bernabé a llevar esa ofrenda, y ahí concluye el capítulo 11. Pero, hermanos, antes de terminar, yo quisiera dejar una reflexión final que me gustaría que la tuviésemos en nuestro corazón para cerrar este capítulo 11. Y quisiera centrarme en las palabras del versículo 17 de Pedro. Pedro aquí dice que cuando él ve que el Espíritu Santo está obrando también en la vida de los gentiles, él dice, para él fue chocante también, porque todo eso que hemos visto antes, de ese bagaje cultural que ellos tenían, ahora le estaba pasando a los gentiles, y él dice, ¿pero qué está pasando aquí? Él dice, para mí también fue un shock, pero al final del versículo 17 dice, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? O sea, ¿quién soy yo para meterme entre la obra de Dios y lo que Él está haciendo? En el original ese estorbar es casi como prohibirle las cosas a Dios, ¿no? Y era una idea tan difícil de asimilar que los no judíos estuviesen recibiendo el don de Dios en ellos, ¿no? Era algo como que siempre habían asumido el pueblo judío, algo exclusivo para ellos, que ahora se estaba extendiendo pues a los gentiles, ¿no? De hecho, Pedro en el capítulo 15, ya lo veremos cuando lleguemos allí, dice, cuando se reúne con unos apóstoles, dice, es muy difícil, ha sido dificilísimo todo este tiempo, comparando la gracia con la ley, para nosotros los judíos llevar toda esta carga. Y cuando se refiere a carga, se refiere a la circuncisión, a guardar las leyes del Antiguo Testamento, de guardar los pasos ceremoniales al pie de la letra, de celebrar las diferentes fiestas, de abstenerse de alimentos, de cuidarse de estar siempre sin mezclarse con los demás, de circuncidarse. Todo eso había sido muy complicado de llevar, ¿no? Y Pedro dice, pues yo lo sopeso con la gracia y ahora es una cosa completamente diferente, ¿no? En los méritos de Jesucristo y en el Espíritu Santo, ahora cualquiera podía disfrutar la comunión con el Dios que antes era exclusivo para Israel. Y a pesar de todo eso, Pedro dice, si esto es lo que Dios quiere, ¿quién soy yo para estorbarle, ¿no? Y me preguntaba una cosa que me gustaría que nos lo llevásemos como reflexión, hermanos. Si nosotros como cristianos podemos ser elementos que estorben a Dios, si nosotros podemos estorbar la obra de Dios. Yo me lo preguntaba pues a la luz de la Escritura, ¿no?
Y si podemos ser personas que estorbemos la obra de Dios en nuestras vidas. Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros, pero ¿puede ser acaso que nosotros seamos también unos elementos que estorbemos la obra de Dios en nuestras vidas? Cuando yo estaba meditando en esto, hermanos, el Señor me llevó al versículo donde Jesús dice: el que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Y el Señor había puesto este versículo en mi corazón. El término griego, cuando la Biblia dice desparrama, es dispersar, desperdigar. No sé si tú alguna vez se te ha caído algo pequeñito, no sé, cuando yo era niño jugaba con las canicas, y cuando se me caía la bolsita de canicas, se me iba por todos lados. Eso es desparramar, desperdigar, ¿no? Tirar elementos individuales en diferentes direcciones de manera desordenada. Y el Señor ponía, hermanos, en mi corazón que muchas veces somos nosotros mismos los primeros en desparramar nuestra vida. La desparramamos, hermanas. Cogemos elementos que forman parte de nosotros y simplemente por no obedecer a Dios, por no caminar con Él, por no ir en la dirección que Dios quiere que nosotros vayamos, cuando no somos obedientes a la voz de Dios, cuando decimos, no, aquí me apaño yo, Dios, no tienes que meterte en esta área de mi vida, yo me arreglo, aquí yo puedo, me apaño porque yo sé, me he apañado antes, me puedo seguir apañando. Señor, aquí no te metas, aquí pues hago yo una barrera, ¿no? Por mis propios medios lo puedo resolver. Somos un estorbo, hermanos. Somos un estorbo a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Desparramamos nuestras vidas. Nuestros sentimientos se van unos por allá, nuestras emociones por allá, nuestros deseos por otro lado. Estamos desparramando todo lo que somos, ¿no? Nuestros anhelos en otra dirección, nuestra paz se va por otro lado, nuestra seguridad por otro lado, nuestra fe también se va en otra dirección, nuestra humildad también la desparramamos por otros lugares, nuestra sabiduría, o lo que nosotros pensamos que es nuestra sabiduría, también la desparramamos por otros lugares, nuestra fe se ve desperdigada porque ponemos fe en otras cosas que no son, que no es Dios. Estorbamos, hermanos, la obra de Dios en nuestras vidas, la estorbamos. Y ahí Dios quiere hacer, y nosotros, en vez de recoger con Él y llevarlo y decirle, pues aquí está Dios, todos estos elementos yo los traigo a tu presencia, los desparramamos. Y el Señor quiere, hermanos, que recojamos con Él, que seamos obedientes y traigamos todos esos elementos, hermanos, que conforman nuestra vida y que muchas veces no dejamos que Dios se meta allí. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra ansiedad, aquello que nos quita la paz, traerlo y decirle, Señor, vamos a recogerlo los dos juntos, yo quiero que tú lo tengas, ¿no? Nuestra propia sabiduría, muchas veces somos sabios en nuestra propia sabiduría. Yo sí lo puedo hacer porque yo soy sabio. Dios quiere que eso lo recojamos y lo digamos, Señor, no soy sabio nada, yo quiero ser sabio contigo, que lo recogemos y los llevamos a su presencia, nuestro orgullo, que a veces lo desperdigamos por allí y digamos, Señor, aquí está mi orgullo y quiero que tú lo conviertas en humildad. Yo quiero que tú lo conviertas en humildad. Esas áreas de nuestra vida que las recojamos y le digamos, Señor, recoge conmigo. Quiero recoger todos estos pedazos dispersos de mí, de mi vida, juntarlos en un montón y que tú los tengas, Señor, entregártelos a ti. No quiero estorbar más la obra que tú quieras hacer en mi vida. Quiero que tú liberes ese potencial que tú me has dado. Quiero ver la obra sobrenatural del Espíritu Santo sobre mi vida, pero para eso quiero recoger todos estos elementos y traerlos delante de ti. No te quiero seguir estorbando. Y de la misma manera, hermanos, que a los judíos les costaba entender
lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en la iglesia naciente de extranjeros. Hay ocasiones en las que a nosotros nos cuesta, es difícil para nosotros entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y ahí se está metiendo el Señor en nuestro corazón, y decimos, pero es que a mí me cuesta entender esto, no lo entiendo, porque es lo que siempre he vivido, es lo que siempre he hecho, son mis costumbres, es lo que me nace hacer. Pero hay dos posibilidades: o recoger esos pedazos con Jesús y llevárselos a Él y decir, no te estorbo más, haz tú, Señor, con mi vida lo que tú quieras, o desparramar y estorbarle al Señor. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, todos estos pedazos desperdigados en mi vida, yo quiero que tú me ayudes a recogerlos y quiero llevarlos delante de tu presencia. No te quiero estorbar. Maravilloso Dios, venimos delante de tu presencia para darte gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, Dios eterno. Queremos humildemente, Señor, decirte que muchas veces nosotros, Señor, no recogemos contigo, desparramamos por nuestra propia cuenta, Señor. Tiramos todo lo que somos, todo lo que forma parte de nuestra vida, Señor, tal vez anhelos, deseos, sueños. Nuestra fe la ponemos en otro lado o la ponemos en nosotros mismos y desparramamos y somos un estorbo, Señor, para lo que tú quieras hacer en nuestra vida. Nuestra oración en esta mañana, maravilloso Dios, es que tú nos enseñes y nos ayudes a recoger todos esos pedazos que a veces desparramamos de nuestra vida, Señor, y decirte, aquí está, quiero recoger contigo, Señor. Quiero llevarlos a tu presencia, Señor. Esto que me duele en mi corazón, esto que no sé qué hacer con él, esto que tengo conflicto porque por un lado lo quiero tener, pero por otro lado sé que a ti no te agrada. Yo quiero juntarlo y recogerlo y entregártelo a ti. Tú sabes, Señor, qué hacer con eso mejor que yo, porque no quiero estorbar lo que tú quieras hacer en mi vida. A veces cuesta, será difícil, dolerá, será complicado, será difícil de asimilar, pero nosotros, Señor, no queremos estorbar lo que tú quieras hacer en nuestra vida, porque queremos ser conforme a tu voluntad perfecta y agradable. Y queremos que tú, Señor, mi Dios, nos saques brillo, nos saques punta, nos saques filo y nos hagas, Señor, conforme a lo que tú, Padre Celestial, tienes en tu propósito para cada uno de nosotros, Dios precioso. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes, que no andemos desparramando los elementos de nuestra vida por ahí, Señor, sino a ser creyentes que recojamos contigo y que, como Pedro dijo, no seamos nosotros estorbo para lo que tú quieres hacer en nuestra vida y en la vida de las personas que amamos y que tenemos a nuestro alrededor. Gracias, Señor. Gracias, Dios maravilloso, por tu amor y por tu misericordia, por lo que tú haces, Señor. Gracias, Dios.